Muchas gracias, Mercedes. Buenas tardes a todos. Fui consejero de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico de la Comisión Nacional de la Energía hace ya algún tiempo y hoy comparezco como presidente de la Federación Europea de Asociaciones de Derecho de la Energía. Y quiero, ante todo, dar las gracias a la Universidad UNIR por esta invitación, por tener la amabilidad de hacerme parte de esta más que interesante conversación sobre un tema que desde la perspectiva del derecho energético se manifiesta como uno de los grandes temas objeto de estudio y de análisis actual y futuro, en el futuro inmediato y en el futuro mediato, como es el de la transformación de las ciudades bajo la rúbrica de Smart Cities. Naturalmente eso evoca muchas cuestiones para alguien que lleva ya unas décadas preocupado por los temas o interesado y analizando la problemática de los temas vinculados con el derecho de la energía y con la regulación del sistema energético, pero que al mismo tiempo incorpora elementos verdaderamente fundamentales para la sociedad actual y para la del futuro y apasionantes desde la perspectiva del estudio del jurista. No puedo dejar de recordar que este año 2022 se cumplirán 30 de la Agenda 21 en la Cumbre de la Tierra de Sao Paulo, en cierto modo tributaria de aquel informe sobre desarrollo humano que encabezara Grohan Brundtland en el año 1986, cuando se acuña el concepto tan importante de desarrollo sostenible y que nos lleva hasta el momento actual con todo su tren enorme y su sistema de disposiciones, de modificaciones de políticas públicas, de regulación, de nuevos criterios de gobernanza y sobre todo de conciencia ciudadana. Yo quiero hacer unos apuntes muy breves en razón del tiempo sobre lo que calificaría como 5 transformaciones en el ámbito de este nuevo modelo de Smart Cities. La primera, y probablemente la más importante, si fueran normas jurídicas lo llamaría una norma propia de un grupo de cabecera normativo, la que constituye un paraguas, un grupo de cabecera normativo desde la que surgen o se desarrollan otras disposiciones de distinto o igual rango, sería en la conciencia de los ciudadanos, en cómo los ciudadanos tienen que entender la sociedad y sus relaciones con ella, la forma de sus pautas de consumo, cómo deben contemplar la forma de organizarse la generación de los sistemas eléctricos y, en todo caso, la compatibilidad que estos deben guardar con las exigencias medioambientales. Naturalmente, eso luego tiene una referencia práctica en el ámbito de la ciudad, destacadísima, en orden a la calidad del aire, al suministro del agua, en la distribución, en el suministro, en el ecosistema, en, por supuesto, la calidad del ruido, en los límites de los derechos de emisiones, en las condiciones de accesibilidad para guardar y garantizar la sostenibilidad de las mismas en sus distintos vertientes, en razón de la salud y de la seguridad, y entre ellas, de manera muy importante, la seguridad alimentaria en el ámbito de la conservación de la naturaleza, que debe la ciudad proteger también y respetar, y del saneamiento urbano. El segundo sería la transformación de las infraestructuras. No olvidemos que desde finales del siglo XIX es cuando van apareciendo, se van conformando desde el punto de vista de los modelos de ciudad en su interpenetración con los avances e innovaciones energéticas que se alumbraban en aquel momento por primera vez en la historia, se van formando ese gran movimiento urbanizador y de desarrollo de lo que hoy podíamos ocuparnos solo de eso en razones de su explicación, significa el gran desarrollo mundial de ciudades que desde el punto de vista poblacional representan ya más los habitantes en las ciudades que en el resto de los espacios geográficos del mundo, a pesar de que solo ocupan un territorio del 3% del global de la Tierra. Pero en términos energéticos es el momento, como digo, a finales del 19, principios del 20, en 1800,
82, si no recuerdo mal, en el que Thomas Edison en la estación, en la central de Pearl Street, pone en marcha la primera central de alumbrado eléctrico y Westinghouse, 6 años más tarde, pone en marcha los elementos dinamizadores de la corriente alterna. Lo mismo estaba ocurriendo en este lado del océano con los desarrollos, innovaciones y aplicaciones primeras vinculadas con la electricidad por Swan y por otros pioneros del mundo de la electricidad y también del gas, que se va desarrollando luego en las 2 primeras décadas del siglo XX. Apoyado de manera muy especial, como era lógico, todavía no había economías de escala suficientes en la ciudad y en el alumbrado público y en el alumbrado de gas. Hoy las infraestructuras de las ciudades son extraordinariamente complejas, abarcan el planeamiento urbano, los temas de edificación, de construcción con una gran sofisticación y deben también mantener una extraordinaria exigencia en lo relativo a la sostenibilidad, los ya mencionados de agua, el saneamiento urbano, extraordinariamente importante en la ciudad, los temas ya mencionados de alumbrados públicos, los servicios de energía, los nuevos temas vinculados a la digitalización y a las plataformas que se van construyendo en torno a las ciudades, la manera de expresarse las energías renovables como energías de proximidad y su relación con el ciudadano y la manera de llegar a ese ciudadano, las nuevas redes de frío y de calor, etc. Las transformaciones de los servicios. Como consecuencia de la habilitación de las infraestructuras, se tiene que proveerse y prestarse servicios a los ciudadanos. Y se tienen que prestar atendiendo principios nuevos, muy exigentes, muy importantes, el principio de circularidad, el principio de eficiencia energética, el principio de buena gobernanza en los temas de sostenibilidad, etcétera, etcétera. Vinculados naturalmente con aquella plataforma de infraestructuras y en el ámbito de los sectores antes referidos. Una de las grandes modificaciones que a mi juicio tienen lugar en este momento de transformación de las ciudades vinculadas a la energía como un nuevo modo de organización industrial y de la sostenibilidad de las ciudades es precisamente que no se trata, a diferencia de otras etapas de modificación o de transformación del sistema energético, de un cambio de una energía por otra. No, es que la energía, en este caso con renovable o una energía limpia, tiene que actuar en el marco de los objetivos de descarbonización en relación o interpenetración con otros sectores, con el sector de la movilidad, por supuesto sostenible, preferentemente sostenible a través de los mecanismos de transición que se van estableciendo, con los objetivos propios, en nuestro caso, en razón de los marcados y definidos en la Unión Europea y que deben transponerse en los Estados miembros, como digo, energía, movilidad, circularidad, los temas de gestión de residuos, los temas vinculados a soluciones de almacenamiento y los temas relacionados con lo digital y el agua, entre otras de los suministros y servicios esenciales. Transformación por la innovación. Naturalmente, en todos los momentos de transformaciones o de transiciones muy importantes se pone en juego lo que los economistas llaman la dependencia del camino, es decir, la rigidez, la resistencia a los cambios que hay que vencer y que hay que vencer con gran destreza y con no poco sentido de la velocidad, porque la digitalización sumada a la electrificación produce un movimiento de aceleración extraordinariamente importante de los cambios y, por tanto, también los gobiernos, los responsables, los administradores, las empresas, la sociedad civil que participa en este tipo de actividades de manera activa, como hemos escuchado con anterioridad a David, tiene que ser consciente de que las transiciones tienen que ir cumpliendo sus etapas y no demorándolas, porque hay muchos temas también nuevos, los vinculados al Internet de las cosas, la nueva prestación en los edificios, en el ámbito residencial, en sus distintos segmentos y características poblacionales, etcétera. Por consiguiente, hay que también atender y desarrollar y emprender en el ámbito de la innovación social vinculada a esta transformación energética. Y por último, la transformación
en el ámbito de la gobernanza y la regulación, si queréis la más próxima al ámbito o a la esfera de mi especialización profesional. Es evidente que Europa, la Unión Europea, que tanto influye en la formación del derecho de la energía y del clima y del medio ambiente desde el año 1986, cuando se recogen en el Acta Única Europea los principios, primero la política ambiental y luego los principios rectores que guían esta, ya se empezó a producir un cambio muy importante en los cuadros normativos, no solo de la propia Unión y de sus instituciones, sino naturalmente de los Estados miembros adheridos a la misma. Pero el último paquete normativo, que es un paquete normativo de reforma de los anteriores, de los mercados interiores del gas y de la electricidad, que en definitiva son los que definen y marcan el contenido sustancial de las leyes de hidrocarburos, de gas y de electricidad y de renovables y de eficiencia energética en los Estados miembros, hace que en estos momentos debamos hablar más que del desarrollo y profundización del mercado interior de la energía, del mercado interior de la energía y el clima. Y un ejemplo, a mi juicio, incontestable de lo anterior es la ley de cambio climático dictada recientemente en España y tantas otras leyes de cambio climático que se están dictando en Europa que parecerían más que consecuencia del paquete en su conjunto o el reglamento de gobernanza en particular, parecería casi una transposición de una ley marco, de una directiva marco europea, porque en definitiva no se sujeta solo al tema o contempla solo lo relativo a la reducción de emisiones, también naturalmente y muy fundamentalmente en las ciudades, que es donde se producen más emisiones porcentualmente, sino que aborda en términos verticales todos los sectores a los que antes me refería: infraestructuras, transportes, suelo, en este caso más allá de las ciudades, los temas agrícolas o vinculados a ellas, por supuesto energía, etcétera, etcétera. Y en esos cuadros normativos, un aspecto central a mi juicio, y lo diré ya con brevedad, no quiero pasarme el tiempo, espero no haberlo hecho ya, es el de las comunidades energéticas, que ha sido antes mencionado por David. Por supuesto, hay otros muchos temas, los de eficiencia energética, los de economía circular, los propios de la directiva sobre fomento y participación de la energía renovable en el conjunto del mix energético y su grado de crecimiento exigible en cumplimiento de los objetivos adoptados por la Unión Europea. Pero quiero centrar el apunte en la importancia de las comunidades energéticas reconocidas en una doble formación por ese paquete legislativo europeo, que hoy constituye en gran medida nuestro marco de referencia legislativo en el campo de la energía y su desarrollo en España. La Ley de Cambio Climático prevé del orden de 40 o más disposiciones normativas que tendrán que irse desarrollando, algunas incluso ya están pasadas de plazo, en las que vamos con retraso, que deberán atenderse en los próximos años con gran urgencia, relativas a todos aquellos sectores y actividades a los que antes he mencionado. Pero el único nuevo sujeto del sector energético que aparece tanto en la Directiva de Renovables como en la Directiva de Revisión del Mercado Reforma del Mercado Interior son las comunidades energéticas, pieza central del nuevo modelo. En materia de actividades hay una nueva, reconocida por la Directiva de Reforma del Mercado Interior, que también juega un papel muy importante en las comunidades, que es el almacenamiento energético. Es decir, junto a la producción, transmisión, distribución y comercialización de la energía se añade ahora de una manera expresa el almacenamiento de energía. Ya existía, evidentemente, en otros ámbitos subsectoriales, pero ahora se eleva a la categoría de actividad con criterio general. Y en los sujetos ya teníamos autoconsumidores, consumidores agregadores independientes y las comunidades energéticas como una pieza central. Bueno, pues yo, con estas reflexiones sobre las 5 transformaciones, poniendo también finalmente de relieve la importancia de vencer esa dependencia del camino, esa rigidez institucional y de cuidar, alentar y regular bien los aspectos relativos a la gobernanza también en los ámbitos municipales de manera preferente, porque son los más próximos y los que sirven de referencia más inmediata a los ciudadanos.
llamando también la atención sobre la importancia de la labor ejemplificadora de la Administración en todos estos temas, concluyo esta breve intervención y agradezco de nuevo a la Universidad su amable invitación. Muchas gracias.